En las batallas navales en alta mar son los primeros en atacar. Su nombre lo dice todo: los destructores. Esta es la historia de dos barcos que llevan el mismo nombre. Ampliamente superado, el primero luchó hasta la muerte con enemigos 10 veces más grandes. El segundo soportó el ataque de 22 kamikazes en solo 80 minutos, que dejó a un tercio de su tripulación muerta o herida. ¿Qué tipo de barco puede sobrevivir a un castigo como ese? ¿Qué hombres esos que se niegan a ser derrotados? El USS Laffey se ganaría el sobrenombre de el barco que no puede morir. Buques de guerra. El USS Laffey. En el verano del 42, la batalla de Guadalcanal en las Islas Salomón se ha convertido en una prolongada guerra de desgaste. Los japoneses se expandieron por todo el suroeste del Pacífico, mucho más de lo que se pudo haber previsto. Las pérdidas norteamericanas de principios de agosto en la batalla de la isla de Savo han interrumpido las líneas de suministro y han dejado sin provisiones a los marines del interior. La malaria y la malnutrición son ahora tan peligrosas como las balas. El nombre oficial de la operación fue Operación Atalaya. Al tercer día, los marines la bautizaron Operación Grandes Aprietos, pues les faltaba de todo. No tenían ni comida ni munición suficiente. El primer intento de los Estados Unidos por detener la expansión japonesa se dirigió a evitar la derrota. La flota estadounidense del Pacífico sufría continuos ataques y necesitaba más barcos que se unieran al combate. Es en esta débil situación cuando el destructor USS Laffey, DD-459, se incorporó a la guerra. Construido por la constructora naval Bethlehem, el DD-459 se llamó así como homenaje a un civil que ganó la Medalla de Honor de la Guerra Civil por haber pilotado la cañonera Marmora bajo un intenso ataque confederado. Y es este espíritu de lucha el que perviviría en el nombre del Laffey. El Laffey es un destructor de la clase Bristol, armado de 4 monturas de 12 centímetros y medio, 5 de 20 milímetros y 5 tubos de torpedo de 53 centímetros. Desplaza 1.620 toneladas con sus 104 metros de eslora y alcanza una velocidad máxima de 33 nudos. Aunque era menor y menos armado que otros buques, el Laffey era una combinación mortal de velocidad, maniobrabilidad y potencia de fuego. La maquinaria de guerra estadounidense funcionaba a pleno rendimiento cuando el Laffey se hizo a la mar por primera vez al mando del capitán de corbeta William Hank, habiendo perdido la mayor parte de la flota solo 4 meses antes en Pearl Harbor. Y con los japoneses avanzando rápidamente por el Pacífico, el capitán Hank recibió órdenes de que el Laffey entrara en combate inmediatamente. El Laffey se incorporó a la Fuerza Norteamericana del Pacífico justo al sur de las Islas Salomón. Aquí es donde las fuerzas estadounidenses organizan la lucha por Guadalcanal. Los marines de la isla están sufriendo grandes pérdidas. Aunque han tomado el estratégico aeródromo de Henderson, ello no basta para asegurar los suministros, y la resistencia de los japoneses sigue siendo muy fuerte. La Armada norteamericana se ve obligada a desarrollar una estrategia defensiva, luchando por conservar y hacer llegar suministros a la isla. Los marines del interior quedan abandonados y dependientes solo de lo que ya tienen, pues ambos bandos tratan de estrangular los convoyes de suministros del contrario. Los japoneses harían todo lo que pudieran por desembarcar tropas, proveerlas de suministros y protegerlas. Los Estados Unidos y sus aliados iban a hacer exactamente lo mismo. El bando que mejor llevara a cabo la logística sería el que saliera victorioso. El Laffey zarpó inmediatamente hacia la acción.
A mediados de septiembre se incorporó a un convoy de suministros que se dirigía a Guadalcanal. Liderando la formación, protege a los buques más grandes buscando submarinos enemigos. Pero cuando el convoy sale a mar abierto, peligros invisibles acechan en las profundidades. Un submarino japonés se las ingenió para colarse debajo y disparar varios torpedos. Yo estaba dormido entre la comida y la cena y oí un pum, catapum. Un submarino japonés se había colado por debajo y había dado al USS Wasp. Cuando subí a cubierta pude ver que estaba escorado y hundido por la proa y que estaba en llamas y echando mucho humo. Y antes de darme cuenta ya estaba quemándose de proa a popa. Las llamas se adueñan de la cubierta hangar del Wasp. Prenden el fuel de aviación y provocan una serie de explosiones. Pronto el buque está completamente en llamas y las aguas alrededor de su proa son un mar de petróleo ardiente. El Laffy busca al submarino lanzando cargas de profundidad y observando cómo se desarrollan las cosas en el Wasp. Los miembros de la tripulación recibieron la orden de abandonar el barco y yo vi cómo escapaban descolgándose en cuerdas que se lanzaron al agua o zambulléndose directamente. El espeso combustible en llamas cubre las aguas y dificulta el rescate. El Laffy maniobra sobre él y recoge a los supervivientes hasta que su cubierta se llena de hombres medio ahogados y cubiertos de petróleo. Pero cuando cae la oscuridad, el petróleo dificulta la localización de los supervivientes restantes. Permanecer durante más tiempo en la zona pone en peligro a todos los barcos, pues nadie sabe cuántos submarinos más pueden estar acechando bajo la marea negra, listos para atacar. Los barcos reciben la orden de abandonar la búsqueda y dejar en el agua a cualquier hombre que pueda aún quedar vivo. El Laffy toma rumbo a la base norteamericana de Espíritu Santo. Aquel día fue una tragedia porque no sé cómo pudo penetrar aquel submarino. Nosotros protegíamos al barco y no sé de dónde vinieron. Para finales de septiembre, la posición estadounidense en Guadalcanal está lejos de estar asegurada, y los ataques japoneses siguen devastando los convoyes e interrumpiendo el flujo de suministros. Los japoneses tomaron una clara ventaja. Atacaron en masa, lanzando aviones desde puntos tan lejanos como Rabaul, atacando a los barcos norteamericanos mientras descargaban. Deslizándose por la ranura desde la base de Rabaul, el convoy de suministros japonés conocido como el Tokyo Express hace llegar a la isla tropas y suministros con deprimente regularidad. Asignado recientemente al Departamento 64, el Laffy se incorpora al grupo de cruceros del contraalmirante Norman Scott, conocido como el Destacamento del Azúcar. Junto a una fuerza de cruceros pesados, cruceros ligeros y destructores, zarpa de la base de Espíritu Santo con la determinación de detener a los japoneses. Mientras patrullaba por la costa suroeste, un avión norteamericano localiza un grupo de bombardeo japonés formado por 3 cruceros y 2 destructores, seguidos de un grupo de refuerzo de 2 portaaviones y 6 destructores más que atraviesan la ranura en dirección al Cabo Lunga. El almirante Scott ordena inmediatamente a los barcos de la zona que se dirijan a la parte oeste de la isla, entre el Cabo Esperanza y la isla de Savo, donde deben prepararse para interceptarlos. A las 11:25 de la noche, el radar del crucero Helena detecta al enemigo que se aproxima. Las fuerzas del contraalmirante Norman Scott llegaron del Cabo Lunga y de la base de Henderson, mientras los japoneses bajaban por la ranura, como hacían siempre. Giraban y cerraban la T.
Así los barcos alineados en la parte superior de la T podían utilizar todas sus armas, mientras que los que se aproximaban solo podían usar los cañones delanteros. E incluso aquellos barcos que estaban detrás del primero debían ser muy cuidadosos si querían disparar hacia adelante, ya que podían impactar en algunos de sus propios barcos. El contraalmirante Scott se dio cuenta de que estaba a punto de perder la T, de modo que ordenó a todos sus buques que viraran a la izquierda. Los 3 destructores, el Laffy y los otros 2 que iban delante, tenían que situarse a toda máquina para recuperar la formación. Cuando el Laffy y sus hermanos recuperan la posición, los barcos abren fuego. Yo estaba en el cubículo del cañón número 2. Podía oír cómo rugían los cañones de proa a popa. Se podía apreciar qué cañón se estaba disparando en cada momento. Le hicimos bastante daño a la Armada Imperial japonesa. En menos de 15 minutos, el destacamento del Azúcar hunde un crucero y un destructor enemigos y daña seriamente al buque insignia japonés Aoba. Seriamente dañadas y desorientadas, las fuerzas japonesas se retiran. Cuando el Laffy se apresura a regresar a Espíritu Santo para rearmarse, la tripulación lo celebra por primera vez. Pero aunque no lo sepan, la victoria ha sido muy corta. La batalla del Cabo Esperanza fue una victoria táctica. La fuerza de choque japonesa tuvo que retirarse. Por desgracia, su objetivo era mantener esa fuerza ahí, para evitar que el enemigo perturbara a los barcos que transportaban tropas. Precisamente, esos barcos sí consiguieron llegar a Guadalcanal, de modo que fue una victoria relativa. Los marines que están en tierra en Guadalcanal no tienen nada que celebrar. En vez de las victorias navales norteamericanas, lo que ven es un flujo constante de tropas japonesas que continúan llegando a la isla. Se sienten solos, abandonados por una armada que no puede ahuyentar al enemigo ni hacerles llegar los suministros que necesitan. No se sentían nada bien con respecto a la armada, pues pensaban que les había abandonado. Pero para el Laffy, la lucha no ha hecho más que empezar. Tras rearmarse, vuelve rápidamente a Guadalcanal y a una batalla de la que no regresará. A principios de noviembre del 42, los marines de Guadalcanal se enfrentan a una situación desesperada. Los convoyes estadounidenses siguen siendo muy vulnerables a los ataques aéreos y submarinos japoneses. Los suministros de la isla escasean y la Armada teme que se produzca un golpe enemigo inminente. Cuando el Laffy protege a un convoy crítico de suministros y refuerzos que se dirige a la isla, su tripulación se mantiene en estado de alerta plena, lista para enfrentarse a cualquier posible amenaza. Avanzábamos en formación para que los norteamericanos pudieran hacer llegar tropas de refuerzo que permitieran conservar Guadalcanal. Pero lo que se produjo fue un terrible ataque aéreo. Los cañones del Laffy se ponen a disparar y el cielo se llena de fuego antiaéreo mientras los bombarderos japoneses se lanzan contra los buques de tropas y suministros que se dirigen a la orilla. Cuando el Laffy está tratando de repeler el ataque aéreo, el capitán Hank recibe noticias terribles. Una fuerza japonesa de 2 acorazados, un crucero y 14 destructores se dirige al Cabo Lunga para descargar su potencia de fuego contra los marines. No habiendo ningún otro barco norteamericano en la zona, la tripulación sabe que su pequeño destacamento tendrá que tratar de detenerlos. Cuando cae la oscuridad y el ataque por fin se termina, el Laffy y su grupo de solo 5 cruceros y 8 destructores se preparan para recibir a la flota japonesa ampliamente superior. A los cruceros y a los destructores no les gustaba enfrentarse a los acorazados.
Pensando que los japoneses no saben que han sido avistados, el almirante Callahan cree que su mejor opción es valerse del factor sorpresa y ordena al destacamento que trabe batalla directamente. Los buques forman una sola columna con el Luffy en segunda posición y se dirige hacia los japoneses que se aproximan. Pero a medida que avanzan, los problemas se hacen evidentes. Los barcos que llevaban radar no iban hacia donde estaba el Luffy. Eran los barcos de atrás los que veían a los japoneses cuando se aproximaban. Intentaban comunicárselo al resto de los barcos, pero las comunicaciones estaban tan saturadas y bloqueadas que nadie podía recibir los mensajes. Había demasiada gente tratando de hablar a la vez. Así que no hubo tiempo para que el almirante diera instrucciones de cómo debían conducir la batalla. Superados en número y armamento, los barcos del almirante Callahan se meten directamente sin saberlo en medio de la superior fuerza japonesa. Viernes 13 de noviembre, a las 2 de la mañana, entramos en posición de batalla. Zafarrancho de combate, enemigo a la vista. Empieza la batalla. Al encender los cañones de luz, pudieron comprobar la realidad de la situación en la que se encontraban. Pero cuando el cielo se ilumina, el almirante Callahan descubre que su destacamento está rodeado por barcos japoneses que están solo a 1500 metros. Nuestros cañones disparaban sin parar y sonaba como un estacato. Bum, 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 bum. Intentando provocar el mayor daño posible, el Luffy lanza una serie de torpedos al tiempo que dispara sus 5 cañones de 12 centímetros y medio. Pero no puede hacer nada contra lo que se le viene encima. El barco que se dirigía hacia ellos era un acorazado con potentes cañones de gran calibre. A solo 900 metros de distancia, en rumbo de colisión directa con su parte de babor, está el acorazado Hiei, buque insignia del almirante Hiroaki Abe. El capitán Hank ordena seguir adelante a toda máquina mientras el Luffy sigue disparando sus cañones. Ambos nos dirigíamos al mismo punto. Yo podía ver a los marineros japoneses que corrían de un lado al otro del barco. Así de cerca estábamos. Pasando a solo 6 metros de distancia, el Hiei casi roza la popa del Luffy. Al pasar, el Luffy dispara sus cañones, barriendo el puente y la superestructura del acorazado y matando a varios hombres del almirante. Pero cuando los barcos se separan, el Luffy se encuentra rodeado de 2 acorazados y 2 destructores. Pocos segundos después, los proyectiles vuelan a su alrededor. Los proyectiles de 35 centímetros impactaron en el puente del Luffy, destruyendo la montura del cañón número 2. El impacto del puente ha destruido muchos controles vitales y ha dejado al Luffy desorientado y lento. Dentro de la montura número 2, los hombres se han evaporado. El Luffy recibió un torpedo en la popa. Eso le hizo detenerse, y justo después, el acorazado que le había alcanzado en primer lugar volvió a impactarle con otro proyectil de 35 centímetros. El barco quedó quieto y como muerto. Yo subí a cubierta y todo estaba lleno de cuerpos. No había visto tanta sangre en mi vida. La protección de popa del Luffy está prácticamente desaparecida. El fuego se adueña de la parte de arriba y de las cubiertas inferiores. Al no ver ninguna otra opción, el capitán Hank da la orden de abandonar el barco. Los que pueden aún valerse llevan a los heridos a los botes salvavidas. Estábamos sacando a los heridos para abandonar el barco.
El capitán Hank estaba en la cubierta y me gritó: «Julius, ¿no me has oído la orden de abandonar el barco? La popa está destruida». Y justo después oí una explosión y salí volando por los aires. Sobrecalentados por el fuego, las Santa Bárbaras 3 y 4 explotan. Y pocos minutos después, el Laffy se hunde rápidamente. Al final salí a la superficie. La mitad de mi chaleco salvavidas había volado. Tenía el brazo izquierdo muerto y el derecho cerrado. Entonces vi el Laffy. La proa sobresalía del agua y en ese momento se fue al fondo. Pude ver los números 4, 5, 9 y me dije: se fue. Y el capitán Hank se fue al fondo con el barco. Solo 228 días después de su puesta en servicio, el destructor USS Laffy DD-459 estaba muerto. Se llevó con él 59 de sus 247 hombres y dejó a otros 116 gravemente heridos. La batalla que lo hundió duró 2 días más, y en ella Japón perdió 2 acorazados, un crucero y 3 destructores. Lo que quedaría para la historia como la batalla de Guadalcanal terminó con una victoria estadounidense que aseguró el destino de la isla y de los marines que había en ella. Fue el último esfuerzo importante que los japoneses hicieron para reforzar Guadalcanal. Después retiraron gradualmente sus tropas y para febrero ya las habían evacuado. La isla queda por fin asegurada en poder de los Estados Unidos, que tienen ahora una base firme en el Pacífico Sur, desde la que lanzar campañas aún mayores contra los japoneses. En la lucha por Guadalcanal, el USS Laffy dio su vida, pero cumplió su misión. Pero el nombre de Laffy no descansaría durante mucho tiempo. Y cuando este nuevo Laffy se enfrente a los japoneses, el resultado será completamente diferente. El viernes 13 de noviembre del año 1942, el USS Laffy DD-459 resultó herido de muerte en la batalla de Guadalcanal. Curiosamente, uno de los destructores que iba detrás del Laffy era el Aaron Ward. El segundo oficial de este buque era el capitán Julian Beckton, que sería el oficial al mando en el destructor Laffy 724. Cuando Beckton vio hundirse al Laffy, no podía saber que pocos meses después los bombarderos japoneses mandarían a su barco a reunirse con él. Cuando el Laffy casi no se había asentado en el fondo del mar, los sopletes de la maquinaria de construcción naval norteamericana ya trabajaban para construir su tocayo, que se llamaría DD-724, y sería un tipo de destructor más nuevo y mejor armado, de la clase Allen M. Summer. El 8 de febrero del año 1944, menos de un año después de haber perdido su propio barco, el hombre que fue testigo del hundimiento de su primer Laffy tomó el mando del USS Laffy DD-724. El capitán Beckton quería venganza. Le habían hundido un barco, el Aaron Ward, debajo de sus pies, y estaba empeñado en exigir una reparación por lo que le habían hecho. Pero antes de poder tomarse su venganza en el Pacífico Sur, el capitán Beckton y el Laffy se unen a un convoy que se dirige a Inglaterra a participar en la Operación Neptuno, la parte naval de la Operación Overlord. La primera oportunidad para el Laffy de probarse en batalla estará en la primera línea de la mayor fuerza anfibia que el mundo ha visto nunca. En la oscuridad previa al amanecer, el Laffy parte hacia la playa Utah. Cuando los barcos se acercan a la orilla, son los cañones de 12,5 los que primero entran en acción.
Otros barcos de nuestro escuadrón dispararon 100 o 200 cañonazos. Nosotros tiramos 1000. Sabían que podíamos dar en el blanco que nos propusiéramos. Pero incluso con la gran precisión de fuego del Laffy, cubriendo a las tropas en Utah, la playa no es adecuada para descargar equipo pesado, y hay que encontrar una ruta alternativa. Al Laffy se le encomienda una nueva misión. Situada en el extremo de la península de Constantine, a unos 58 kilómetros de la playa Utah, está la ciudad de Cherburgo. Siendo el puerto de aguas profundas más cercano a los desembarcos aliados, Cherburgo es necesario para descargar suministros y refuerzos de manera más rápida y efectiva. Nos llamaron a Cherburgo porque la 88 alemana impedía el avance. Pero había que eliminar primero las fortificaciones y emplazamientos de artillería alemanas. Penetrar en el puerto de Cherburgo significaba poner a los barcos norteamericanos a tiro de los potentes cañones de 28 centímetros de la batería Hamburgo. Estábamos tan cerca que se podía ver cómo se acercaban aquellas cosas. Podías ver claramente cómo se aproximaban aquellos enormes proyectiles. Bajo la pantalla protectora de los destructores, las armas pesadas de los grandes buques de bombardeo entran en acción y el acorazado Texas descarga proyectiles del 35 directamente sobre la batería Hamburgo, destruyendo el arma y con ella la última oportunidad de resistencia de los alemanes. Tras el éxito de su misión, el grupo de bombardeo sale del puerto y el Laffy tiene la primera ocasión de evaluar daños. No sabíamos que nos habían alcanzado. Y los primeros que vieron que no estaba bien fueron los electricistas de popa. Y fueron compartimiento por compartimiento, recorriendo todo el barco, buscando el punto en el que las líneas eléctricas estaban rotas. Y así encontraron aquel proyectil de 28 centímetros. 180 kilos de munición sin explotar están alojados en el lado de babor del Laffy. La orden del capitán Beckton a la partida de control de daños es corta y directa. Sacad ese maldito bicho del barco. Con precisión de cirujano, la partida de control de daños estudia minuciosamente la monstruosa munición antes de retirarla y sacarla con mucho cuidado del barco. Pero antes de que se pierda bajo las olas, los hombres observan señales checoslovacas grabadas en la carcasa y se dan cuenta de la enorme suerte que han tenido. Alguien en una fábrica de trabajos forzosos hizo bien su trabajo para conseguir que esta bomba no estallara. Pero el daño sigue siendo importante y el Laffy debe realizar reparaciones antes de que reciba su nueva misión, en la que se dirigirá a las mismas puertas de Japón, donde se ganará el sobrenombre de el barco que no puede morir. No teníamos ninguna duda de que aquello era algo muy grave. Sabíamos que estábamos luchando por nuestras vidas. A primera hora de la mañana del 7 de diciembre del año 1944, como parte de la séptima flota del almirante Kinkaid, el USS Laffy DD-724 llega frente a las costas de la isla de Leyte, dispuesto a hacer desembarcar la 77 División del Ejército en la bahía de Ormoc. Situada entre Japón y Borneo, la isla de Leyte es un punto crítico para el suministro del petróleo que alimenta la maquinaria de guerra japonesa. Pero cuando la flota se acerca a la isla, una nube desciende sobre ella. Los avances estadounidenses del año anterior habían cambiado las tornas en la Guerra del Pacífico, obligando a los japoneses a retirarse de muchas de sus islas fortaleza. En octubre del año 1944, en un intento desesperado de combatir ese avance, los japoneses desarrollaron una nueva y terrorífica arma. Un almirante japonés fue a Filipinas para reunirse con el comandante del grupo aéreo y le propuso un experimento.
Los pilotos japoneses dirigirían sus aviones cargados de bombas contra los barcos norteamericanos, utilizando un sistema de guía humano. Si recuerdan la historia, el año 1281, cuando el Kublai Khan estaba preparando la invasión de Japón, de pronto apareció un tifón, aunque ya no era temporada de tifones. Dicho tifón destruyó los barcos del Khan. Aquello se atribuyó a la intervención divina. Los japoneses necesitaban otro milagro. Necesitaban otro viento divino. Necesitaban pilotos kamikazes. El 7 de diciembre del año 1944, el viento divino del Japón descargó alrededor de 30 ataques kamikazes sobre el Luffy y sus barcos hermanos durante 22 horas. El Luffy seguía protegiendo a las tropas que desembarcaban de los transportes en las playas hasta que oscureció y los japoneses dejaron de atacar. Al caer la noche, y cuando los transportes están ya vacíos, los barcos vuelven a salir a la mar y la tripulación del Luffy es consciente de su buena suerte. Pero pronto tendrían una visión cercana de lo que podía haber sido. El Hughes no era parte de nuestro destacamento, pero recibió el impacto de un avión suicida y tuvimos que ir a socorrerle. No tenían motor, flotaban a la deriva sobre el mar. Así que tuvimos que acercarnos a ellos para remolcarlos. Recogimos a los heridos y lisiados y los llevamos al barco hospital. Aquella fue la primera vez que olí carne quemada. No podíamos entender por qué estaban sacrificando sus vidas estrellándose con sus aviones contra los barcos. No teníamos ninguna duda de que aquello era algo grave. Sabíamos que estábamos luchando por nuestras vidas. A menos de 600 kilómetros al sur de Japón se encuentra la isla volcánica de Okinawa. Enterrados profundamente en este paisaje de pesadilla, ocultos en un laberinto de cuevas y túneles, hay más de 77.000 soldados japoneses. Solo la muerte o la victoria los hará salir de la isla. El principal interés aliado en Okinawa fue que se trataba de la pista de lanzamiento perfecta para la invasión de Japón. El 1 de abril del año 1945, domingo de Pascua, alrededor de 50.000 hombres se dirigieron a las playas preparados para recibir un violento ataque de morteros, cañones, ametralladoras y todo tipo de artillería que las fuerzas que desembarcaron en Iwo Jima habían encontrado solo unas semanas antes. Pero cuando las tropas llegaron a la costa, no se encontraron con la resistencia que esperaban. Los japoneses les dejaron avanzar hasta el interior de la isla, pero les aguardaba una excelente defensa. En tierra, las tropas japonesas esperaban como arañas escondidas, listas para salir de sus trampas y matar a cientos de hombres. El avance estadounidense se mide solo por metros. En el mar, los barcos de la Armada que tienen orden de proteger y cubrir el desembarco son blancos fáciles para el viento divino. Para defenderse de estos kamikazes, se formó una especie de piquete de 19 buques alrededor de Okinawa. Si nos imaginamos un campo de béisbol, la base de bateo es Okinawa. Japón es la segunda base. Y formando un arco entre la primera y la tercera bases, tendríamos a las estacas formando el piquete. El principal objetivo era advertir a la Armada de la presencia de aviones suicidas para que el resto de los barcos pudieran prepararse para enfrentarse a ellos. El Luffy recibe órdenes de informar a la estación de radar número 1, la que está en la posición más cercana al territorio japonés. Recibimos el mensaje el día 13, viernes.
y sentimos inmediatamente que nos iba a suceder algo. Teníamos esa sensación. Mientras el USS Laffey DD-724 se dirige a la estación de radar número 1, sus artilleros se preparan para la batalla. En Normandía dispararon más proyectiles del 12,5 que cualquier otro destructor, y ahora se preparan para hacer lo mismo en Okinawa. No tienen ni idea de que van a doblar su récord con creces. A las 8:20 de la mañana, el capitán Beckton recibe un mensaje de que 50 aviones se aproximan desde el norte. Parecía todo despejado, pero fue entonces cuando aparecieron los primeros aviones que venían a atacarnos. El primero fue derribado a unas 4 millas de nosotros, y fue el quinto el que llegó a 1 milla de distancia. Se había acercado demasiado. Pude ver los aviones que venían directamente hacia nosotros. El primer impacto lo recibimos en la cubierta de popa. El ala de aquel avión nos dio en la popa y se declaró un incendio terrible que se extendió a las cubiertas. Lo que pensaba cada vez que uno de aquellos aviones nos daba era ¿quién estaría herido? ¿Cuál de mis amigos sería? Porque, por supuesto, no tenía ni idea. En menos de 20 minutos, 11 aviones enemigos se lanzaron contra el Laffey, destruyendo la doble montura posterior de 12,5, una de 40 milímetros y 5 armas del 20. La gasolina de los aviones inunda las cubiertas del Laffey, incendiándose y llevando las llamas hasta el casco. En mitad del ataque, uno de los aviones japoneses dejó caer una bomba en nuestra popa mientras hacíamos un viraje a la izquierda de 27 grados. La bomba golpeó el timón, de modo que a partir de ahí solo podíamos andar en círculos. Otro avión venía directamente hacia la montura del cañón número 3 y acabó impactando de lleno. En el puente, el capitán Beckton da órdenes a gritos a los responsables del control de daños y reparaciones para mantener el barco a flote. Pero aunque los daños son cada vez mayores, no deja de dar órdenes de seguir luchando. Desde las cubiertas de tiro destrozadas, los hombres siguen descargando fuego contra el enemigo. Y recuerdo al capitán Beckton diciendo: no abandonaré el barco mientras tenga un arma que disparar. Los kamikazes siguen atacando sin descanso, y otros 11 aviones caen en picado contra el Laffey, lanzándose a más de 160 kilómetros por hora. 2 consiguen impactar tras la cabina de cubierta. Otros 2 rozan también el barco, mientras otro se lleva parte del mástil. 3 de ellos lanzan bombas. Transmitimos información de todo lo que estaba pasando. La flota lo sabía. Y estoy seguro de que los marines y la armada estaban al tanto también. Después de 1 hora y 20 minutos de combate ininterrumpido, nos preguntábamos cuándo iba a acabar aquello. Luego hubo unos minutos de silencio. Miramos hacia arriba y vimos 24 aviones de los nuestros. Cruzaban sobre nosotros protegiéndonos. Aquella fue la sensación más maravillosa del mundo. Con la firme protección de los aviones norteamericanos sobre sus cabezas, el ataque terminó tan rápido como había empezado. Los restantes aviones suicidas fueron derribados o ahuyentados lejos de allí. El Laffey quedó convertido en un amasijo de hierros retorcidos, con su popa prácticamente destruida. 22 aviones japoneses lo habían atacado directamente. 7 kamikazes y 4 bombas habían dado en el barco. La parte trasera del barco era un amasijo de hierros.
La cubierta principal estaba completamente acribillada y destruida. En 8 minutos murieron 32 soldados y más de 70 resultaron heridos. Un tercio de la tripulación fueron bajas. Cuando la acción terminó, yo tenía un bote de morfina que intenté repartir entre los heridos. A aquellos que parecían estar peor, les dábamos un chute de morfina. Uno llora pensando, ¿por qué yo? Cuando tantos de los demás han muerto. Creo que por eso se llora. Aunque los daños son abrumadores, no hay duda de que el Laffy sobrevivirá. Sorprendentemente, 2 compuertas herméticas contienen el agua que ha inundado el barco y el sistema de bombeo funciona perfectamente. Los miembros de la tripulación que han salido ilesos forman partidas de control de daños que luchan contra las llamas y consiguen vencerlas. En las semanas siguientes, los barcos de Okinawa sufrirán más ataques suicidas, pero ninguno tan intenso como el que tuvo que soportar el Laffy. Many disorganized enemy personnel are captured during the last phase of the operation. Aunque los estadounidenses acabarían tomando Okinawa, el precio fue muy alto. En junio del año 1945 se proclamó la victoria sobre la isla. Más de 12.000 estadounidenses habían muerto. El Laffy fue remolcado a la base norteamericana de Karamarreta para realizar reparaciones provisionales antes de volver a los Estados Unidos. Pudo regresar a Seattle por sus propios medios. Y durante una semana se permitieron las visitas del público. El gobierno aprovechó para mostrarlo. La gente se amontonaba en colas muy nutridas que se extendían un par de manzanas, esperando poder visitar el buque y ver los daños que había sufrido. La guerra necesitaba suministros y apoyos, y allí podía verse lo necesarios que eran. Los periódicos de todo el país se hicieron eco de la fascinación que despertaba esta nueva celebridad que fue el barco que no puede morir. Se le concedió la mención de honor presidencial y sus hazañas en las costas de Okinawa se contaban de costa a costa. Pero la luna de miel sería corta. Al terminar la guerra, menos de 3 meses después, el Laffy quedó abandonado, solo y en silencio en Seattle, y su fama se esfumó tan rápidamente como había nacido ante un país que quería olvidar los horrores de la guerra. En los años siguientes, el barco que no puede morir siguió vivo. Volvieron a sacarlo en 1950. Fue a Wonsan Harbor y fue fundamental en las operaciones de bloqueo de la guerra de Corea. El 29 de marzo del año 1975, tras 31 años de servicio, los motores del Laffy callaron definitivamente. El USS Laffy DD-724 entró en la lista para ser hundido como blanco de tiro. Empezamos a luchar para su salvación, y entonces se creó la Asociación del Laffy. Al final, en abril del año 1982, el Laffy se amarró en un muelle de Patriots Point en el puerto de Charleston, Carolina del Sur, donde ocupa su lugar al lado de otro héroe de la Segunda Guerra Mundial, el USS Yorktown. Una vez más, gracias al esfuerzo de su tripulación, el Laffy sobrevivió. Quiero que este barco siga vivo, porque fue mi hogar. Y eso significa mucho para mí. Me llevó a la guerra, pero me devolvió a casa sano y salvo. Y me siento muy agradecido. 2 veces al año, los hombres del Laffy vienen aquí a pulirlo y sacar brillo a su glorioso pasado,
para los miles de visitantes que pasean por las cubiertas donde los hombres lucharon y murieron. Su legado nunca será olvidado. El barco que no puede morir sigue vivo.